y los exploró rápidamente. Información para el águila. La piedra negra con forma de cuesta una sola moneda de oro. Es un joya evidente. Como solo era una moneda de oro, Adele no vio nada malo en gastar un poco. Se encontró con la función de las águilas. Intercambia la fortuna del dueño por la desgracia ajena. En otras palabras, es basura. Adele continúa rápidamente. Estarías explorando las reliquias desconocidas. Algunos Intel cuestan 100 y otros 50 S. Uno de ellos está abrumadoramente roto. Solo faltaban dos, cuando finalmente encontró uno que costaba 300 monedas de oro. Una hombrera. La página la considera al menos un artefacto mítico. Esta cosa pone todo él. Los otros artefactos fueron recogidos por el aire hasta la tierra. Estaba a punto de apretar el gatillo y coger la hombrera. Su atención fue atraído inexplicablemente por el último objeto sin descripción que aún le quedaba por explorar. Sintió la extraña sensación de ser observado a pesar de estar solo. El artefacto tiene la forma de un collar modesto. Algo le dice que los agudos sentidos de Adele están hormigueando, así que sacamos el papel mágico y pedimos más información sobre el extraño accesorio. La página brilló con una luz brillante y voló solo, emitiendo una luz cegadora. El papel de trucos mostraba una sola frase como respuesta. Debes ofrecer un dios. Esta cosa debe ser un menos legendario si exige un dios como sacrificio. Justo cuando creía estar condenado, recibió una bendición. Tras reflexionar un poco más sobre esto, se dio cuenta de que se estaba adelantando demasiado. Ahora mismo, ni siquiera está asociado con un dios menor, y mucho menos con el dios demonio. Por ahora, sí. Decide intentar infundir un poco de su maná en el misterioso collar. Tras esperar por unos segundos, se encontró con un silencio absoluto. Fue frustrante. Tenía algo extraordinario frente a él, y no tenía ni idea de lo que era capaz. Conteniendo la respiración, intentó algunos trucos más usando el papel, con la esperanza de obtener un poco de información al formular sus preguntas de manera diferente. Sin embargo, no importa lo que pida, siempre que esté relacionado con el collar, siempre se le pide que ofrezca un arma. A cambio, finalmente está empezando a admitir que recibió algo de información gratuita. Sin embargo, se arriesgó y eligió el collar enjollado como recompensa. Independientemente de su función, está seguro de haber obtenido lo más valioso de esta armería. Al equiparse el accesorio, abrió su escalón, para comprobar si había algún cambio. Tal como esperaba, apareció un rasgo desconocido que no existía. Simplemente tendrá que tomarlo. Es hora de averiguar qué es realmente esta cosa. Cuando él salió de la armería, el instructor Aries le preguntó sobre su extraña elección. Explicó con sinceridad que había elegido un objeto sin descripción. Cuando le preguntaron si tenía información privilegiada, respondió con sinceridad que no. Técnicamente, no era mentira. Adele simplemente no puede pensar en un objeto decente, razón por la que parece odiarlo tanto. Finalmente, el grandullón cedió. Puede que sea un poco sospechoso, pero tiene que confiar en las palabras de sus cadetes. Se volvió hacia el novato favorito, y les aconsejó que cuidaran los artefactos elegidos, pues podrían ser su salvación. Adele examinó la sala y vio figuras que liderarían los mundos demoníacos. Pronto, recibirán muchísima inversión y apoyo en el futuro, seguro. Si pudiera desviar una, si se quedara con un poco de ese recurso, estaría satisfecho. Tras la salida, la puerta oculta de la armería desapareció sin dejar rastro. Con los exámenes terminados, es hora de que la dama y el guardia regresen a su dormitorio. Antes de que pudieran irse, alguien impidió que Undel diera otro paso. La sonrisa. Baltan se acercó a él para disculparse por su anterior grosería. Se presentó como era debido y extendió la mano para desahogarse. Esto no salió de la nada, pero Adele no era de las que rechazaban la cortesía. Cuando tomó la mano de Boltón, se dio cuenta de que este tipo era todo menos educado. Inmediatamente, apretó la mano de Adele con fuerza, con una sonrisa traviesa en el rostro. Adele sintió un dolor agudo y aplastante que le recorría la mano. Dalton es de esos a quienes no les importan los débiles, solo le interesan los fuertes, impulsado por la envidia ardiente. Una vez empujó al protagonista de la novela al borde de la muerte, pero al darse cuenta del potencial del protagonista, el bastardo lo dejó para otro duelo en el futuro, como en el caso de Voltena, un lunático enloquecido por la batalla. Con esa mancha, mientras la sonrisa de enchufe se dibujaba en su rostro, Baltan incitó a Undel a la acción. Así que asignó la espada de Baltan como objetivo para el entrenamiento de posición. Para dos. En un abrir y cerrar de ojos, intercambió posiciones con la espada, tocando el hombro del bastardo. La prueba acababa de terminar, así que Adele no estaba de humor para complacer los caprichos de un joven amo mimado. Además, ese apretón de manos casi le destroza los huesos. En respuesta, Boltón rió con pura diversión. Ver la habilidad de Adele solo sirvió para avivar el espíritu de lucha del lunático.
Ahora quiere luchar hasta la muerte. Antes de que las cosas pudieran escalar más, Lady Rena intervino para detener al psicópata. Emitiendo su propio aura escalofriante, advirtió a Bolton que se uniría a la pelea si continuaba con sus payasadas. Finalmente el lunático controló su aura. Por mucho que ame pelear, enfrentarse a dos pesos pesados a la vez sería demasiado. No quiere arriesgarse a lesionarse antes de que empiecen las clases. Además, habrá muchas oportunidades para que se den la sangre. El maníaco está realmente loco. Dice que no quiere lesionarse, pero está dispuesto a luchar a muerte. Adele no puede librarse de Bolton. Todavía, por ahora. Es hora de irse con la joven. A pesar de todas esas cosas, Anakin, Adele no podía evitar desearle a su vida en Citan. De vuelta al final. En su hotel, Adele se despertó sintiéndose renovado por la mañana. Su hermano está casualmente presumiendo su cuerpo perfectamente tonificado para presumir ante nosotros, los mortales. Se siente mal, mejora y se fortalece cada día. ¡Qué emoción! Sacó el uniforme que Citans le envió para probar. Después de ponerse un conjunto de pantalones negros estándar y un blazer negro con parches, se sorprendió de lo cómodo que se sentía. No se permite usar nada más que uniformes durante 3 años. Pero al menos el uniforme en sí es práctico. Queriendo ver a Lady Rena y a los suyos, corrió a su habitación y dio un portazo. Al conferir que era su guardia, René abrió la puerta. Adele estaba. Me sorprendió lo bonita que se veía con el blazer y la falda clásicos, iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas. No pudo evitar verbalizar su cumplido, haciendo sonrojar a la joven. Puede que sea despiadada con una espada, pero su lado lindo también es realmente encantador. Como Adele tiene un raro día libre, planea dar un paseo por la ciudad. Un momento. Él hizo una reverencia y le aconsejó que descansara, pero la detuvieron antes de irse. Con el rostro enrojecido y tímida, ella le preguntó si olvidaba algo. Ella le recordó que tenía el día libre como estudiante, pero no como guardia. Olvidó por completo su trabajo principal tras emocionarse demasiado con la idea de descansar solo. Para llegar a un acuerdo, ella simplemente lo acompañaría a dar un paseo por la ciudad después de cambiarse. Así, su día libre planeado se convirtió en humo. Su tristeza fue borrada por la vitalidad de la ciudad. Sin es un lugar limpio y tranquilo. Cuesta creer que la guerra ocurrió hace apenas 10 años. La construcción continúa en las regiones exteriores. Puede que los humanos hayan ganado la guerra, pero no lograron tomar la capital por completo. Tirando de sus mangas, Lady Rena señaló inocentemente un puesto de comida callejera, ansiosa por probar. La carne brillaba cuando el calor le dio el color perfecto. Es una brocheta de venado sazonado y verduras. Me pregunto si sabe a pollo. Adele pidió 2 para él y la señora. Tan pronto como tomaron el primer bocado, un agradable sabor les levantó el ánimo. Adele se divirtió al ver a la estoica René con una expresión tan adorable. Quizás estaba empezando a abrirse a él poco a poco. Los dos continuaron paseando por la plaza de la ciudad mientras charlaban animadamente. Hacía mucho tiempo que Adele no tenía un descanso de verdad, y este probablemente sería el último. Finalmente, su paseo los llevó a una imponente estatua en el centro de la capital. Adele miró la gigantesca estatua con conf. Los ojos de Chus brillan con una luz familiar. El collar húmedo en su cuello resonó con la mirada penetrante. El estoico monumento del primer rey demonio emitió un poder sobrenatural directamente sobre su artefacto. Para su sorpresa, una de las joyas perdió su brillo y se volvió gris. ¿Qué? Lo más extraño es que Rena no ve lo que acaba de pasar. Solo vio a Undel comportándose de forma extraña y sacando su artefacto. Normalmente, es imposible que no haya notado esa luz cegadora, pero a juzgar por su expresión confusa, no tenía ni idea. Recordó la página que le pedía que ofreciera a un dios a cambio de información. Ahora acaba de descubrir algo significativo en el lugar más inesperado. Está seguro de que este artefacto está relacionado de alguna manera con el P. Lo instó a investigar más. Con eso, su paseo por la ciudad concluyó con un del rebosante de curiosidad. A la mañana siguiente, se dirigieron directamente a Citan para la ceremonia de entrada. El director y el instructor estaba en el escenario, frente a unos 100 nuevos estudiantes en el auditorio. Adele puede escuchar al estudiante de primer año llamando niño pequeño al director, a pesar de que ella es un monstruo que puede aplastarlos sin mover un dedo. Algunos incluso la encuentran linda. Se llaman un niño cubierto de tatuajes, adorable. Algunos compañeros de clase de Adele necesitan investigar sus discos duros. De repente, lanzó una mirada penetrante hacia los estudiantes escandalosos. Adem, una nota mental de la posibilidad de que pudiera leer las mentes. Con el grito del instructor Aries que hizo callar a todos, comenzó la ceremonia de ingreso. El director dio un discurso común y corriente y el ambiente se calmó. Tras el discurso inaugural, comenzó la juramentación del mejor cadete y el segundo. Como era de esperar, los galardones fueron para Diana y Baltan. Mirando a Lady Rena, parecía imperturbable por no haber obtenido el primer puesto. Tiene sentido, considerando que su única razón para inscribirse es vengarse de su madre. Competencia. En cuanto a Adele, tiene sus propios planes, digan lo que digan. De camino al podio,
Belt y Siot le dedicaron una mirada desafiante y una sonrisa arrogante. Del decidió ignorarlo. Verse envuelto en un lío con ese maníaco no sería más que una mala noticia. Cuando llegue el momento, Cudet subió al escenario. Su prensa. El programa no solo demostró por qué ella estaba en la cima. Como era de esperar de alguien bendecido por los dioses, Diana, la hija del rey demonio, es incomparable. El juramento de la época. El cadete superior limpiará su desgracia y reconstruirá el reino demoníaco, resonó dentro del auditorio. Todos podían sentir la ira de quienes perdieron sus hogares y familias a manos de los humanos. Si estos demonios descubren que Adele proviene del linaje de los incendiarios, el peor escenario sería tortura por una eternidad. Con la entrada, ceremonia concluida, Ares indicó a todos que revisaran sus clases asignadas en el tablón de anuncios. Todos formaron una fila ordenada para encontrar sus nombres en el tablón. Al revisar las tareas, Adele encontró su nombre en la clase A. Cuando buscó el nombre de Lady Rena, una lágrima casi le resbaló por la mejilla. Afortunadamente, su jefe lo asignaron a la clase C. Intentó parecer molesto, pero su sonrisa delató su estado de ánimo. Ella afirmó que él seguía siendo su guardián y que debía dejarlo todo cuando ella lo llamara. Por favor, con la aparente independencia que acababa de ganar, Adele se dirigió a su aula asignada. En camino, chocó accidentalmente con otro estudiante. El chico giró, él con ojos asesinos, con venas abultadas en su cuello. El chico grosero amenazó con matarlo y lo llamó bastardo con cara de cerbero. Adele estaba desconcertado por la hostilidad no provocada de un extraño. Reconoció al niño como el hijo de Blutney, Samuel. Es bastante fuerte entre los 7 pecados capitales. El chico busca pelea a pesar de tener la culpa. Intenta evitar cualquier contratiempo en su primer día en del Halo RYST. Samuel es un bicho raro con una cara que da mucho que te peguen. Aparte de Lady Rena, parece. Cosas como que los hijos de los 7 pecados capitales son todos fenómenos. Adele solo puede rezar para que no se quede con Baltan en la clase A. En la sala de profesores de Citán, una reunión acalorada estaba en marcha. La instructora Idea protestaba, alegando que debía ser respetada como instructora de Saitán. El instructor Aries argumentó que simplemente no se le podía confiar el manejo de un niño particularmente peligroso y afirmó que él tenía más experiencia en casos así. A Idea le pareció absurdo que este tipo intentara pisotearla para tomar el control de la clase a mediando. Entre ambos, el director Lucian les pidió que se callaran. Idea consider. El chico era un asesino nato. Era de los que apuntaban con su espada a sus aliados y había que contenerlo de inmediato. Los demás instructores creen que está exagerando ante un chico mitad demonio significativamente más débil que los hijos de los 7 pecados capitales. Iris argumentó que la fuerza bruta no define la verdadera fuerza. La audacia y la calma de Adele no son inferiores a las de los mejores herederos. Por eso quiere hacerse cargo de la clase A, lo cual implica mantener una estrecha relación. Ojo en el cadete. Así que, al final, simplemente dice que no se puede confiar en la idea del instructor para manejar a un aprendiz destacado. Ares está tratando a su colega como niño. Escuchando esta charla inútil, del lado del director, dejó escapar un poco de su aura, obligando a los instructores a callarse. Aunque comprende las preocupaciones de Aries, cambiar de tutor ahora sería más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, ella también reconoció que ser un poco cauteloso no vendría mal, así que simplemente le encargó al instructor Idea que prestara especial atención al chico Adele. Con esto, la reunión concluyó y el primer día de clases comenzó oficialmente. Dentro del salón de conferencias de la clase A, Adele está sentada en silencio, maldiciendo su suerte. Frente a mí, él era Laura Fraun, la heredera de la lujuria, que ya lo acosaba sin parar. Al menos estar atrapada con ella sería mejor que estar atrapada con Diana. Y en cambio, en lugar de Baltan, otro de sus compañeros es Samuel, el quisquilloso glotón. Laurel, con presunción, le preguntó si la seguía a clase, cuando todos sabían que las asignaciones de clases eran aleatorias. Con una risa ardiente, con arrogancia le concedió a Adele el privilegio de ser su esclava de nuevo. Miren esos cuernos. Algunos se habrían rendido de inmediato. Bueno, estaban teniendo una conversación unilateral. Samuel Buttedan, y amenazó con matarlos a ambos si no se callaban. Incluso para un demonio, este chico es insoportable. A Laurel no le gustó nada su tono. Gracias, con suerte, encontró otro objetivo al que molestar, dejando a Adele sola para llorar, porque esta sería su vida en el futuro cercano. La puerta se abrió de golpe. La instructora Idea entró en el aula silenciando a todos. Su presencia inspiraba respeto. Cuando ella finalmente llegué al atril. Idea se presentó a los cadetes de la clase A. También agregó que la gente la conocemos más comúnmente como la Legión de la Calamidad. Ese apodo es difícil de creer, no voy a mentir. Los estudiantes murmuraron entre ellos al oír su apodo. Es famosa por haber matado a entre 10 y 30.000 humanos en el río Palek sola. Adele le gustó lo que escuchó. Con un mentor tan fuerte,
sus posibilidades de sobrevivir deberían mejorar considerablemente. Una vez terminadas las presentaciones, explicó cómo progresarían sus clases en los próximos días. En realidad, es bastante sencillo. Ella se encargará de enseñarles métodos de caza. Por supuesto que no cazarán animales ni bestias demoníacas. ¿Cazarán? Una de las principales razones por las que los cadetes acuden en masa a Citán. Aprenderán a cazar humanos correctamente. Adele mantuvo la cara de póker al oír tal cosa. La instructora Idea será la única responsable de las clases de caza. Otros instructores competentes enseñarán magia y armas. Además, también estará a cargo del entrenamiento básico de resistencia. Su primera clase, encerrados en un aula, no les bastará. Necesitan ir al campo de entrenamiento. Tan pronto como un día, al colocar los dados en el suelo, se sorprendió por su tamaño. Es quizás 4 o 5 veces más grande que un campo típico. Con todos reunidos, la instructora Idea activó su habilidad e invocó un agujero negro giratorio, instruyendo a todos a prestar atención a sus acciones. Cuando el agujero negro, el conjunto alcanzó su masa crítica, y una extensión de oscuridad descendió sobre él. El conjunto se convirtió en un portal. Se escuchó un rugido de metal marchando, un ejército de cruzados humanos salió de la portal, con expresiones vacías. Viendo la tensión en el rostro de sus cadetes, ella les aseguró que estas eran solo ilusiones creadas por los hombres. Magia. Ella también. También creó a la Santa de la Espada que puso a prueba su temple en el examen de ingreso. Adele se dio cuenta de que alguien capaz de crear un clon con casi 1/10 parte del poder de la Santa de la Espada no era alguien con quien se pudiera jugar. Esta instructora es un monstruo por derecho propio. Dado que Citán es bastante formidable, está bastante seguro de que la Real Academia lo supera con creces en estructura. Idea les dio a los cadetes de la clase a una tarea sencilla. Debían superar a los humanos en. Para empezar, examinó el campo hasta que sus ojos se posaron en un aprendiz en particular. Llamó a Undel para que le diera la primera oportunidad. Ella lo retó a apuñalarla en la garganta como lo hizo con la espada clon de Sainte. Justo cuando creía haber escapado de las miradas indiscretas del instructor Aries, parece que la idea de la estructura también le resulta cautelosa. En primer lugar, él preguntó si no tendrían un combate directo normal. Ella explicó que los humanos usan a su líder como fuente de fortaleza mental. Son susceptibles a caer como fichas de dominó cuando el líder cae. Una gota de agua. La líder Lon engendra un ejército poderoso. Asumirá ese rol en este combate. Adi. Todos pensaron que tenía sentido. El arte de la guerra de Sun Tzu relataba el concepto de que un enemigo puede ser derrotado capturando a su jefe. Al desenvainar su daga, una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro. Someter a un líder en medio de un ejército es demasiado fácil. Idea del instructor jovialmente agregó que someterla es imposible, por lo que un simple toque con la mano o un arma en su cuerpo será suficiente para obtener una calificación aprobatoria. Y así, ordenó a su ejército humano que comenzara el asalto. Apenas había pasado un segundo, y Adele ya se había transferido desde detrás del instructor demasiado confiado. Su daga podría cortarle la cabeza si quisiera. La sonrisa de confianza se borró de su rostro mientras una intensa intención asesina la congelaba en su sitio. Adele juguetonamente preguntó si esto se consideraba un pase. Empezaron por separado, operado a una docena de metros, pero esta distancia prácticamente no le importa ahora. Todo lo que tenía que hacer fue transferido 2 veces para sorprenderla. Está progresando constantemente en su transferencia de posición. Pronto será el asesino perfecto capaz de derribar cualquier base enemiga con facilidad y destreza. La instructora Idea rió. No es tan ingenua como para dejar su cuerpo desprotegido. Su cuerpo está protegido por una barrera. Al menos. Y ahora entiende por qué Ares se empeña tanto en cuidar de este chico. Le dio una calificación aprobatoria y le dijo que volviera a la fila. Mientras caminaba, de vuelta con la manada, se preguntó si lo que percibía era hostilidad o curiosidad. En cualquier caso, le preocupaba que su identidad se filtrara. El instructor elogió al cadete. Adele advierte al resto de la clase que aquellos que fracasen recibirán clases adicionales. Y así, la clase A se turnó para intentar abrirse paso a través de un ejército de clones humanos. Como era de esperar de los demonios, dominan a la perfección los fundamentos del combate. También ayuda a que luchen contra el equivalente a humanos normales sin poderes. Aún así, hasta ahora, lo único que habían logrado era derribar algunas marionetas que el instructor ni siquiera controlaba directamente. Uno a uno, los cadetes se vieron obligados a rendirse al verse abrumados por una formación de batallón mal formada. El siguiente cadete que fue llamado, vio los errores de sus compañeros e intentó usar la altura para sortear el muro de marionetas humanas. Fue rápidamente derribado por un grupo de arqueros títeres y sus flechas. Adele sonrió torpemente ante tan patéticas exhibiciones. Momentos como este le recuerdan lo fallido que es el cambio de posición. A este paso, debería poder aspirar a ser el mejor de la clase. El siguiente en la lista es nada menos que Samuel. Adele está deseando ver si este mocoso se lo monta. Su actitud coincide con su nivel de habilidad. Al tomar su posición inicial,
Samuel comenzó acumulando maná alrededor de su cuerpo. La cantidad de maná concentrado continuó aumentando hasta que la presión en el área se disparó. Como corresponde a su descaro, el maná de Samuel se fusionó en un tornado de puro poder destructivo. La otra maldita. Los cadetes casi fueron arrastrados por el viento abrasador. En shock tan pronto, Samuel aniquiló a todo el batallón humano de un solo golpe. Es la primera vez que ve magia de tan alto nivel. La glotonería única de Samuel es una habilidad monstruosa que puede devorar todo a su paso. Adele consideró que el chico podría ocupar el primer puesto de la clase por ahora, pero cuando se calmó la situación, instruir. Su idea salió ilesa. De hecho, ella era muy decepcionado con este grupo. Adele ya lo esperaba. Un instructor jamás se dejaría vencer por un cadete. El ataque de Samuel arrasó con el tablero junto al líder. Fue una hazaña impresionante, suficiente para sorprenderlo un instante. Desafortunadamente para él, falló. Como muchos otros, Samuel quedó desconcertado y aparentemente quiso apelar la decisión. La idea del instructor es simplemente ajustar los dedos y demostró por qué algo elemental era inútil contra ella. Tras ella había todo un ejército de marionetas humanas. Una vez más, enfatizó que si un líder sobrevive, los humanos siempre encontrarán reemplazos para completar sus filas. Extendiéndose fuera del campo, Adele calculó que debería haber unos 200 marionetas detrás del instructor. El profesor Idea solo puede decir que Samuel. La magia es impresionante, pero solo para un cadete novato de primer año. El quisquilloso Samuel sabía que no debía replicar, así que se burló y regresó con la manada. Adele se sorprendió bastante de que el chico pudiera aceptar el duro resultado, aunque lleno de descontento. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Samuel sintió que su ira crecía. El exceso de confianza del niño y su capacidad son la raíz de su fracaso. Si se concentrara, con toda esa potencia basada en el objetivo real, podría haber superado la prueba sin problemas. La evaluación inicial continuó mientras otro cadete se planteaba una idea. Una carcajada estridente resonó entre la multitud. Laurel Franz se acercó al escenario, emocionada por su turno bajo los focos. Los demás cadetes estaban seguros de que pasaría. Solo sería cuestión de cómo. Se paró frente a las marionetas, llamándolas secuaces a quienes se atrevían a bloquear su camino. Sus palabras arrogantes no obtuvieron la respuesta que esperaba. Sudando nerviosamente, sus palabras altivas dejaron de salir. Al ver que no podía usar sus habilidades con las marionetas, pensó desesperadamente en una salida a este lío. Como un Delix, el aire de lujuria no es para luchar directamente. De vuelta en la entrada, examen, usó a sus compañeros como secuaces enloquecidos mientras se quedaba atrás, ladrando órdenes como una abeja reina. Es prácticamente inofensiva sin secuaces. Desesperada por una solución, volvió su atención al grupo de cadetes y cruzó miradas con un Del. Con ojos suplicantes, pidió ayuda, pero todavía se refería a él como esclavo. Sin darse cuenta de su dinámica unilateral, toda la clase discutió en silencio lo que acababan de escuchar. Adele no iba a ayudar a Laurel en el primer lugar, pero ahora definitivamente no lo hará. Cansado de su llanto, el instructor Idea ordenó a su ejército que avanzara. Laurel retrocedió al ver a la marioneta rodeándola. La rodearon y la asestaron puñetazos y patadas. Adele no podía creer que ni siquiera se molestara en aprender a lanzarse beneficios. Todos observaron cómo la marioneta la golpeaba durante un tiempo preocupantemente largo mientras suplicaba ayuda. Mientras todos estaban concentrados en la paliza, la atención de Adele se desvió hacia otro lado. Él simplemente observó cómo uno de sus compañeros sanaba por completo una herida. Sanando. La magia es un poder que solo los humanos pueden usar. Siendo así, podemos asumir que esta belleza de cabello rosa debe ser medio demonio también. El talento para sanar es escaso. Un demonio que pueda sanar es prácticamente inexistente. Además, no recuerda el nombre de esta chica. Pensó en encontrar la manera de conectar con ella. Justo cuando estaba a punto de acercarse, la instructora Idea le encargó ayudar a la cadete Fraun a regresar al aula. Ahora que el examen había terminado, no podía haber sido peor. Prefería intentar conocer a la sanadora en lugar de cuidar a una niña malcriada. Se arrodilló y golpeó a la golpeada y maltratada Laurel en la frente, llamándola inútil. Adele la tocó repetidamente para despertarla y levantarla. El árbol podía soportar chocar, pero ser humillada delante de todos la hacía sentir peor. Al menos cuando llamaba una esclava. Él puede simplemente replicar que ella es patéticamente más débil que uno. Al terminar la clase, la instructora Idea ordenó a todos que se reunieran y formaran fila. Tenía grandes expectativas, pero los resultados fueron, como mínimo, decepcionantes. Aún así, hoy es un buen comienzo. Lección. Es importante que estos jóvenes experimenten una derrota abrumadora para comprender su posición en el mundo. Es imperativo que vean sus defectos y los errores que cometen. Descubrir sus límites desde el principio es un gran paso adelante. Conocerlos les permite apoyarse mutuamente en la batalla.
Adele fundó AD y afirma que Citan usa la asignación aleatoria de clases, mientras que las escuelas imperiales humanas suelen dividir a los estudiantes según sus habilidades. Al verlo entre la multitud, las ideas le lanzaron una mirada persistente, afirmando que estaría atenta a su progreso. Adele le dio las gracias torpemente mientras sentía las miradas de sus compañeros ardiendo a sus espaldas. Finalmente, se les dio permiso para regresar al aula para su siguiente clase. Si el instructor, los demás son hostiles, al igual que sus compañeros de grupo. Samuel en particular parecía estar listo para atacar. A Adele le preocupa que, a estas alturas, formar su propia facción sea casi imposible con la intromisión de esos niños molestos de los 7 pecados capitales. Después de la clase de caza, el resto de las clases transcurrieron sin problemas. Lo siguiente en su horario era la educación teórica. En la clase teórica, aprendieron sobre la historia del reino demoníaco y las debilidades superficiales de los humanos. Adele escuchó atentamente. De dolor. La próxima vez tendrán un examen, así que el instructor les recordó que estudiaran. Fue sorprendentemente normal, sin embargo. A Adele le resultó tedioso ir a la escuela cuando él ya había pasado por esto en su vida anterior. Es todo, el primer día, pero ya se siente derrotado. En su vida anterior, no tenía amigos con quienes hablar después de clase. Hablando de amigos, hay una chica con la que ha estado intentando conocer. La chica de pelo rosa con poderes curativos. Desde la siguiente clase, no arrancará hasta dentro de unos minutos. Quizás sea su oportunidad de hablar con ella. Se acerca lentamente a su escritorio. Los dos intercambian miradas. Con una cálida sonrisa, Adele se presentó correctamente. Las chicas lo miraron en silencio mientras el resto de la clase dejó lo que estuviera haciendo y les prestó atención a los dos. Ahora que está pensando al respecto, Adele se da cuenta de que cuando dos semidemonios hacen algo juntos, es inevitable que llamen la atención. La chica se siente visiblemente incómoda con esto, así que sería mejor guardar el resto de la conversación para la próxima vez. Así que él se apartó rápidamente de la incómoda situación. Según la puerta, solo quería ir al baño y alimentar la soledad de su mansión o algo así. Solo la puerta se abrió y Samuel entró. Por última vez hoy, los dos se miraron fijamente. Adele solo quería salir. Sin embargo, él, su niño quisquilloso, lo miró como si fuera un inútil. Intentando mantener el orden, Adele cedió a regañadientes y le dio paso a Samuel. Al pasar junto a Adele, Samuel se burló y murmuró que era una criatura repugnante y de baja clase. Todos tenemos un límite. Adele se esforzó al máximo para no meterse en problemas todo el día, pero finalmente llegó a su límite de tonterías. Giró la cabeza y elogió con sarcasmo a la familia de Samuel, aparentemente tocando un listos Kiaura, y le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Inspirándose, Adele elogió a la familia glotona por producir una auténtica basura que puede caminar y hablar. Esas palabras llevó a Samuel al límite. Aunque, para ser justos, no se necesita mucho para provocar una furia desenfrenada. A diferencia de Bolton, que sabe cuándo presionar y cuándo tirar, este imbécil no puede controlar su odio y hostilidad puros. Si este chico va a interferir en los planes de Adele, sería mejor eliminarlo de inmediato. Se contorsionó y moldeó su maná alrededor de su cuerpo, formando una armadura puntiaguda. Del no se inmutó. Cree que podría salirse con la suya si enmarca el incidente adecuadamente. Pero, antes de que ambos pudieran chocar, el instructor de la siguiente clase ya había llegado sin que nadie se diera cuenta. Tras disipar sus auras furiosas, el instructor de gafas con la parte posterior lisa sonrió amablemente y pidió educadamente a todos que tomaran asiento. Ni Samuel ni Adele percibieron la entrada del instructor en la sala. Tras la intervención del instructor, Samuel desactivó su poder obedientemente. Bueno, eso se debe a que lo desactivaron a la fuerza. El instructor no solo apareció de la nada, sino que también disipó todos los talentos en un radio efectivo. Con esto resuelto, el personaje se presentó con entusiasmo como Robolt. ¿Acaso el chat GPT está enseñando magia ahora? Ahora tiene sentido cómo este hombre disipó todo. Magia sin ningún esfuerzo aparente. Para ser instructor de Saitan, se requiere una gran habilidad. En cualquier mundo de fantasía, lo primero que suele venir a la mente es la magia. Cuando Adele aún era novelista, no escribía sobre magia como talento o rasgo latente. Era algo completamente diferente. Él prefería ver la magia como una habilidad que se puede mejorar con esfuerzo. Según la perspectiva, incluso podía considerarse una actividad académica. Instructor. Robolt comenzó su lección dándoles a sus alumnos un concepto que debían grabar en sus mentes. El concepto de atributos. Los elementos básicos de la magia son la tierra, el agua, el viento y el fuego, 4 elementos básicos. Si a esto le sumamos la magia de oscuridad y luz, más rara, obtenemos un total de 6 atributos básicos. Polilla, la gente acaba de ganar, pero Adele sintió que estaba en sintonía con 2. La familia del oso definitivamente tiene predilección por el atributo de oscuridad, pero no está muy seguro de que practicaba la familia incendiaria. La lección de hoy será rápida y sencilla.
Los cadetes identificarán el atributo de su maná a través de una prueba simple. Todo lo que tienen que hacer es colocar sus manos sobre un orbe, y el cambio de color revelará su afinidad. Mientras los estudiantes se formaban tímidamente para el examen, Adele decidió quedarse atrás y observar primero. El primero de la fila se acercó al frente. El nerviosismo era evidente en su rostro. Cuando su palma tocó el orbe, este proyectó un tono carmesí, indicando el atributo fuego. El siguiente fue verde, símbolo del atributo viento. Todos tuvieron su turno, y la clase tenía una gama sorprendentemente diversa de afinidades elementales. Dado que el proceso era rápido y eficiente, no tardó mucho en llegar el turno de Undel. El instructor Robald lo llamó al frente, y a diferencia de los demás estudiantes, él ya conocía a Undel por su nombre. Salvo esa rareza, recibió la misma instrucción que los demás. Cuando su palma tocó el orbe, este desató un aura oscura con un destello de luz pálida. Al igual que todos en la sala, el instructor quedó desconcertado. Robalt observó con más atención. Es una bola y se quedó sin aliento ante el fenómeno extremadamente raro. La mitad de la luz es negra y la otra mitad presenta un color gris. En resumen, el negro suele significar oscuridad, generalmente presente en demonios de alto rango. Pero un tono gris es nuevo incluso para el instructor. Bueno, al menos por lo que sabe, no es del todo desconocido para él. La luz gris representa el caos, el atributo de la magia que desafía el orden natural. Una auténtica rareza. Aparte de su nombre, el instructor no tiene información sobre nada más. Adele, por otro lado, estaba totalmente ajeno. Es la primera vez que oye hablar de tal atributo. Nunca escribió algo así en su novela. Por ahora, será mejor centrarse en el atributo de la oscuridad. Jugar con magia que desafía el orden natural sin más información podría ser desastroso. Mientras la lección continuaba, no podía apartar la mente de la luz grisácea que producía el orbe. Parece que no es el único obsesionado con este nuevo misterio. La hija de la lujuria lo ha estado mirando desde antes, cuando Adele la reprendió por andar sigilosamente detrás de mí, de espaldas y con la mirada fija. Estaba adorablemente nerviosa de que detectaran su técnica de sigilo. Solo quería acércate un poco más para preguntarle qué estaba pensando. Había cometido un error peligroso antes de que llegara el instructor. Laure Earlfron le advirtió que no provocara a Samuel, lo cual era una bomba de relojería. Adele simplemente afirmó que no es de los que se quedan de brazos cruzados mientras lo molestan sin motivo. Laurel casi maldijo. El primero en montar por meterse con alguien de una de las familias más notorias y poderosas del mundo de los demonios. Argumentó que las fuerzas externas no pueden interferir en los asuntos de Citán, por lo que el estatus no importa. Pero ese no es el punto que Laurel plantea. Este asunto no se trata solo de demonios contra demonios, una pelea inocente. Antes, completando información privilegiada por frustración, Laurel se detuvo. Solo pudo decir algo. De consejo. Adele debe tener mucho cuidado de ahora en adelante y vigilar. Supuso que Laurel debía haber querido avisarle sobre la notoriedad de la familia de la glotonería por vengarse brutalmente de sus enemigos. De cualquier manera, con la última clase del primer día, debía concentrarse para cerrar sin más incidentes. Ahora que lo pienso, el último instructor de hoy, su agenda del día es alguien que ya conoce. Golpeando su mano contra el escritorio, el SW. El instructor de Georgemanship, Aries, intimidó a los cadetes hasta la rendición. El demonio corpulento insultó a todos en la sala por ser unos débiles que ni siquiera merecían sentarse en su clase. Estaba disgustado con la participación en el examen de admisión. A pesar de enfrentarse a una mísera marioneta con un 5% de poder, todos los grupos, excepto los 8 mejores, fueron aniquilados. Adele consideró que Aries debe estar intentando provocar a la clase hiriendo su orgullo. En este caso, los espadachines. En clase de barco, el instructor Aries se asegura de que estos cadetes puedan al menos tomar el brazo de un oponente en caso de morir en combate. Para lograrlo, la primera lección de hoy trata sobre la importancia del cardio. En otras palabras, correrán hasta el cansancio. Aries cree que la base de la esgrima es la fuerza física pura y bruta. Cualquier técnica sofisticada, respaldada por la resistencia, puede fácilmente duplicar o triplicar su potencia. El tiempo asignado para esta última clase se agota, y los cadetes llevan 30 vueltas corriendo. Con la mirada atenta, el instructor vio a 2 cadetes, Laurel y Samuel, H. Finalmente, el instructor Aries dio la tan esperada señal para concluir la diabólica clase. Por supuesto, solo aquellos quienes hayan completado 50 vueltas podrán ir a sus dormitorios asignados. Quienes no hayan terminado a tiempo tendrán que tomar clases extra. Hoy no fue ninguna broma, pero Adele, milagrosamente, lo superó sin problemas. Después de refrescarse, su siguiente parada son los dormitorios. El primer día fue sorprendentemente agotador. Lo único que quería era encontrar su habitación y acostarse lo antes posible. Desafortunadamente para él, Lady Rena, Mai lo encontró caminando hacia el dormitorio. Parece
Tiene un asunto pendiente con su supuesto guardaespaldas. Sue, recuperando la compostura, le preguntó a su jefa qué pasaba. Cuando le preguntó sobre su primer día de clases, ella respondió con un silencio abatido. Se preguntó si alguien había ofendido a Reed, su clase o algo así. Antes de indagar más, necesita alejar esta conversación de miradas indiscretas para evitar malentendidos. Finalmente, la señora habló y se acostó. Su queja, en realidad, estaba molesta porque los instructores no le dieron suficiente entrenamiento, por lo que quiere que se unan a ella para algunos ejercicios de enfriamiento. Quien hace un minuto estaba sudando la gota gorda en el campo, se mortificó ante la mención de actividades más ajenas. Incapaz de negarse, lo llevó al campo de entrenamiento personal para cadetes cercano, aunque era difícil. Acompañar a un niño de los 7 pecados capitales para un entrenamiento extra tiene sentido. Fortalecerse aumenta sus posibilidades de supervivencia. Llegaron a las instalaciones y eran sorprendentemente espaciosas y bien equipadas. Casi todas las máquinas estaban ocupadas y todos se esforzaban mucho para mejorar su fuerza física. Por supuesto, Lady Rena se lanzó de inmediato a las pesas de alta resistencia. Adele se ofreció a probar primero con la barra. Confiando en que sus años de entrenamiento en el mundo anterior lo harían fácil, intentó. Deadpool haciendo peso muerto. Este tipo parecía a punto de defecar, y ni siquiera podía moverlo. Lady Rena lo llamó debilucho y le advirtió que parara antes de que se lastimara. Debió haber olvidado que el Adele Arsen original pasó toda su vida confinado en casa. La señora agarró. Después de la barra, se esforzaba muchísimo para moverse e hizo un press de hombros perfecto con su uniforme sin sudar. Tiene la complexión perfecta para dormir. En términos de fuerza pura, Adele está muy por detrás de esta chica. Necesita esforzarse y fortalecerse. El ejercicio de enfriamiento al que lo obligó a estirarse durante 2 horas sin parar antes de que Rena, a regañadiente, lo hiciera. Ya era hora, para empacar e ir a los dormitorios. En resumen, el final del primer día de Adele fue un gran montaje de entrenamiento. Curioso por sus progresos actuales, decidió echar un vistazo a su ventana de estado mientras Rena se cambiaba de ropa. Bueno, él sigue siendo un medio demonio caótico con muchos rasgos, un talento de transferencia de posición y una cuenta de hombres de 1321. Aunque ha estado practicando diligentemente la manipulación del maná todas las noches, solo aumentó unos míseros 24 puntos. Parece que ha entrado en la fase de crecimiento más lento. Quizás tomar algunos elixires le ayude. Cuando Rena terminó de cambiarse, lo sacó de su ensimismamiento. Tras acompañarla a su lado del dormitorio, le imploró que descansara. Si Adele se hubiera quedado en ese centro de entrenamiento un segundo más, se habría desplomado. Se le entregó. Se invirtieron los pisos superiores del dormitorio para su habitación. Según la carta de aceptación, le fue asignado la habitación 407. Al llegar al 4.º piso, una hilera de puertas ornamentadas se extendía ante sus ojos. De pie frente a la que tenía su número de habitación, Adele se preguntó con qué clase de compañero de habitación estaría a punto de compartir ese año. Rezó solemnemente por alguien con buen carácter, un aliado potencial, por así decirlo. Estaba a punto de conocer a su posible primer amigo en el mundo demoníaco. Sintió un poco de vértigo mientras su corazón latía con fuerza de anticipación. Adele abrió la puerta para emparejar con. Ambos quedaron atónitos, sin saber que los meterían en la misma maldita habitación. Cuando la sorpresa inicial, fin de la guerra, la tensión aumentó rápidamente a medida que aumentaba la hostilidad. El aire. Milagrosamente, estos dos lograron no abalanzarse el uno sobre el otro en el acto. Estaban de un humor similar al confirmar que tendrían que compartir habitación durante todo un año escolar. Los enemigos mortales ocasionalmente se miraban y se evaluaban mutuamente, solo para apartar la mirada cuando sus miradas se encontraban. Por supuesto, la R. Ese imbécil racista todavía se refiere a Adele como una mestiza asquerosa. Al oír esas palabras venenosas, Adele suspiró y se levantó bruscamente. Samuel también se colocó en posición, listo para pelear en cualquier momento. Adele no es tan tonta como para buscarse problemas peleando. Simplemente no soporta estar en la misma habitación que este aire. Es un capullo, así que sale un rato. Antes de abrir la puerta para salir, le deseó con aprensión que descansara. A juzgar por sus ojeras, Samuel no parece dormir mucho. Tras salir de ese dormitorio espinoso, Adele se fue cargando con su frustración. Volverá cuando el capullo esté dormido. ¿Cómo puede un tipo que ni siquiera es descendiente de la ira estar tan consumido por la ira? Bueno, se supone que es descendiente de la gula, ¿verdad? Con su confusión y su confusión, Adele se preguntó sobre su afinidad con la magia del caos. Preguntas sobre este atributo desconocido del maná le rondaban la cabeza. Quizás debería preguntar en el periódico si sabían algo al respecto. Pero si tenían alguna pista, seguramente el instructor Robalt se la habría compartido. O estaría aprendiendo su poder mediante inscripciones ahora mismo. Obtener información cuesta mucho dinero, y ahora mismo está tan arruinado como quien ve este vídeo. Por ahora, lo mejor que puede hacer es encontrar un lugar para practicar sus técnicas de maná. Mientras vagaba por los bosques cercanos de Citán, vio un gorrión singular. El pequeño era adorable, pero no debería haber ningún bicho por allí.
Adele tomó nota de esta auditoría. Con cara de póker estoica, se alejó del pájaro. Continuó su camino. Cuando terminó el entrenamiento de maná, el sol ya se había puesto hacía rato, y el caballero oscuro se había puesto. Abriendo él, puerta Adele encontrada. Su odioso compañero de piso dormía en su cama. Por suerte, no tendrá que lidiar con más malas vibras. Totalmente agotado, saltó, en su propia cama, sintiendo que se desmayaría en cualquier momento. Aún así, quiere, para aprovechar al máximo el entrenamiento. Y eso incluye los minutos antes de acostarse. En cuanto cerró los ojos, el cansancio lo invadió y lo dejó inconsciente. Al percibir que el mestizo dormía, Samuel se levantó de la cama y se quedó mirando a Undel con una mirada maliciosa. Samuel permaneció allí amenazante. Simplemente se acercó para ver dormir a su nuevo compañero de cuarto mientras hablaba mal de su apariencia. Cosas normales. Lo que el mocoso no puede aceptar es el insulto descarado a su apellido. Reconoce que se equivocó, pero Samuel no se dejará sorprender ni muerto disculpándose primero. Suspiró y se dio la vuelta. Compartir habitación con este gamberro solo le añade más responsabilidad. Aún así, no parece olvidar la actuación de Adele en clase. Al ver esa técnica rápida y decisiva, el corazón de Samuel latió con fuerza. Sintió una punzada dolorosa, sensación que había experimentado antes, recordando la imagen del mestizo y encontrar el punto vital del instructor en un abrir y cerrar de ojos hizo que Samuel temblara incontrolablemente. Podía sentir la llamada del hambre apoderándose de él. Su glotonería se está agotando. De nuevo, causándole una agonizante inanición en cualquier momento. Parecía que estas entrañas se estaban secando hasta un grado insoportable. En ese momento, Adele se revolvió en la cama para enfrentarse a sus compañeros de piso, que hacían muecas mientras él se iba a Dreamland. Además de su hambre incontrolable, Samuel tenía que mirar a ese idiota con ojos de zorro todos los días. Por suerte, la noche transcurrió sin mayores problemas. Cuando llegó la mañana, Adele se levantó de la cama con energías renovadas. Miró por la ventana. Salió por la ventana para tomar el sol, pero vio algo más fascinante. El pájaro que vio ayer está posado en la rama de un árbol cerca de su habitación. Para ser un lugar estrictamente sensible a las temperaturas de 40 grados. Intrusión. Citansire no es muy bueno ocultando sus intenciones invasivas. Básicamente confirma que alguien intenta vigilarlo en este campus. Adele apostaría por el instructor Aries. Ese tipo lo persigue sin descanso. Después de al escanear el maná del pequeño, confirmó que definitivamente era un ser vivo, algo que podía ser domesticado mediante diversos métodos, como la comida. Hablando de comida, ese mocoso de Samuel ya debió haber salido a desayunar. Ni siquiera arregló su cama. En ese momento, Adele se dio cuenta de su gran error. Él no sabe dónde diablos está el comedor. 09:55 y llegó la primera clase del día, bajo la dirección del instructor. Adele se perdió el desayuno mientras deambulaba sin rumbo por el campus buscando comida. Este es un comienzo difícil para su segundo día de clases. Con expresión seria, el instructor presenta la clase de hoy con un anuncio importante. Para su hogar, la clase elegirá un representante. Es solo el segundo día y la clase apenas se conoce. Naturalmente, algunos tenían dudas sobre cómo seleccionar a alguien para el puesto crucial. Inicialmente, la idea del instructor era una votación demócrata, pero cambió de opinión por capricho. En lugar de someterlo a votación, designará personalmente al representante de la clase. Antes de poder, incluso borró un nombre. Una señora audaz ya estaba preparando su discurso de aceptación. Laurel Fraun no pudo quedarse de brazos cruzados. Se puso de pie y elogió a los instructores. Toma de decisiones impecable en la novela. El instructor elige a Prom para representar a esta clase en particular, ya que la personalidad desagradable de Samuel lo hace inadecuado para un puesto de liderazgo. Laurel, por otro lado, tiene un ego muy inflado. Como representante, quiere que todos la traten y la llamen reina. Puede que no sea la más brillante, pero la mejor opción para el puesto. Sin duda, tiene el carisma de una líder y las mejores habilidades de apoyo. Mientras ella se afanaba en reclamar el puesto que aún no le correspondía, algunos estudiantes esperaban que la competente Adele fuera su representante, hasta que recordaron que era mestizo. Quizás su actuación fue demasiado buena. Aún así, se siente más halagado al oír que su nombre se menciona para algo tan importante, agitando pensamientos inútiles. De alguna manera, Adele aprobó silenciosamente a Laurel Franzen. La instructora Idea se mordió la lengua mientras la vivad dama la instaba a decir el nombre y oficializar la nominación. Con un suspiro, Idea descaradamente despreció la confianza de Franz al afirmar que no sería la delegada de la clase. No estaba acostumbrada a ser rechazada ni pasada por alto en toda su vida. Franz no entendía lo que oía. Sin mediar palabra, la instructora Idea anunció que la delegada que había elegido no era otra que una del Pixie. No había nadie más premio que el propio hombre. Esta es una progresión absurda. Tiene que haber
Agenda oculta aquí. Nadie en su sano juicio aprobaría que un medio demonio representara a toda la clase. La instructora expresó sus altas expectativas para él, joven, con la esperanza de que llevaría a todos al éxito después de dejar eso. Después de un anuncio, se escabulló a otra clase que tenía que supervisar. Samuel estaba visiblemente frustrado. El tipo al que quería destrozar no paraba de ascender en el mundo. Las clases ahora se centrarán principalmente en lo práctico. Entrenamiento para prepararse para los exámenes parciales. Hasta el final del día, deben agruparse en 3. Adele rebuscó en su memoria y recordó lo que implican los exámenes parciales y los prácticos en un lugar como Citán. Es probable que se les ponga a prueba su capacidad para matar humanos vivos. Después de todo, ese es el objetivo de todo el entrenamiento que reciben. En combate, matar es imperativo. Antes de concluir rápidamente, en la breve clase de hoy, la instructora Idea se dirigió a la cadete Fron. Con una sonrisa venenosa, le advirtió que nunca más le hablara con tanta naturalidad, a menos que quisiera clases particulares. Idea reconoce que controlar el ego de Fron es prácticamente un requisito. La tarea de entregar la lista del equipo al final del día recae naturalmente en el nuevo representante de la clase. Dejando la lista a un lado, nadie tiene idea de cuál será el próximo evento práctico. Q. Marcha por los pasillos como si acabara de escuchar la peor noticia de su vida. Sus áreas parecían listas para abofetear a cualquiera lo suficientemente valiente como para interponerse en su camino. Sin llamar, irrumpió en la oficina de Ideas con la voz a todo volumen y un tono hostil, al ver la calma con la que Idea respondió. «Es seguro. Supongo que ya esperaba esta visita. Hacía tiempo que no la veía. El tipo se ve tan serio. Es bastante gracioso para ella». Aries salió a la luz con su inquisición sobre la selección de ese chico peligroso como delegado de clase. El anuncio se hizo hace apenas unas horas. Aries sí que tiene ojos y oídos eficientes en todo Citán. Ide del instructor. Ha defendido con vehemencia su decisión. Conoce las implicaciones de lo que hizo. Esta será una situación temporal, pero cree que otorgarle a Adele la autoridad sobre la clase A es la mejor opción. El instructor Aries se negó a escuchar ninguna de sus razones descabelladas. Quiere que se anule la selección del representante de la clase y que se nombre a otra persona de inmediato. O si no, incluso con esa amenaza velada. La idea del instructor se puso de acuerdo con el negocio, sin cambiar de decisión. Simplemente, rechazó la exigencia de Ares como si fuera real. Ares se agarró la cabeza con frustración. Puede amenazar todo lo que quiera, pero no puede llevarlas a cabo contra un compañero instructor. La cuestión es que, en realidad, le gusta ese chico. Tiene habilidades de primera clase y no es un mocoso arrogante como esos descendientes de los 7 pecados capitales. Además, cuenta con el apoyo de la familia Vers. Aún así, Ares confía firmemente en su instinto, no se puede confiar en. El instructor toma Ideas de lado y camina hacia el trabajo de la discusión. Ella se encargará de todo, así que será mejor que Aries no se interponga en su camino. Tiene una confianza suprema en su ojo para el verdadero talento, incapaz de hacer nada al respecto. El hombre grande simplemente se quedó allí parado, impotente. Ahora se arrepiente de no haber esforzado más para hacerse cargo de esa clase. Siente un mal presentimiento por haber dejado a alguien tan peligroso. Un nuevo instructor. Lo más importante es que el chico le recuerda a un semidemonio que le dejó una cicatriz inolvidable de una batalla pasada. No podía quitarse de la cabeza la extraña similitud entre ese asesino y Adele. Aunque las probabilidades de parentesco consanguíneo son escasas, no se puede pasar por alto. Ni siquiera saben qué motiva a ese lobo de ojos de zorro. Aries se acercó a la ventana y silbó para llamar a su pajarito. Hasta ahora, todos los informes que haré, nadie se acerca a los semidemonios. Al igual que él, esa sanadora también fue ignorada. Así que su primer objetivo para reclutar es un compañero mestizo. Por suerte, la chica la ve como un ser siniestro que trama algo malo. Lo ve caminar hacia ella amenazadoramente. Le provocó un infarto a la pobre señora. Estaba tan tensa que soltó un pequeño hipo. Era un Delspalt, en realidad. Intentaba escapar. Y su maná, y eso debió asustarla. Su reserva de maná es bastante abundante y su sanación es invaluable. Sería el apoyo perfecto. Con la sonrisa más encantadora que pudo, Adele se presentó de nuevo. A cambio, ella también la presentó. Se presentó como Luna. Finalmente, le propuso formar equipo. Incluso mencionó su puesto de representante de clase para embellecer la invitación. Al principio, dudó en responder, dado lo asustada que estaba por el chico y la implicación de 2 mitades demonios en un mismo grupo. Entonces, aplicó un poco más de presión, recordándole a Luna que no tenemos mucho tiempo antes de que se envíe la lista de equipos. Con un poco de presión e intimidación, logró obtener una victoria afirmativa. Respondió, mientras estaban finalizando el trato. Laurelde escuchó su conversación y se interpuso entre los dos. Con su perpetua, interrumpió con su risa característica. Como si les hiciera un favor, Laurel se ofreció a acogerlos. Adech hace todo lo posible por rechazar al insistente niño mimado, pero sin éxito.
mientras Luna se encuentra atrapada entre dos poderosos que discuten. Ella todavía se niega a reconocer la autoridad de Adele como representante de la clase, viéndose a sí misma como la verdadera líder de la clase A. Él podía decir que esta chica no aceptaba un no por respuesta, así que terminó añadiendo a una descendiente de los 7 pecados capitales a su pequeño círculo. Adele. También la designaron líder del equipo con la condición de que todas las decisiones debían pasar primero por él. Probablemente sería mejor tener este tipo de configuración con Bron. Así, puede halagar su orgullo y, al mismo tiempo, aprovecharse de ella y del prestigio de su nombre hasta cierto punto. Una semana entera en silencio. Pasó sin mayores problemas. En ese momento, Adele reconoció que había llegado a un cuello de botella en su entrenamiento de maná. Durante toda la semana, solo aumentó su reserva en un punto. Necesita urgentemente ayuda externa de un elixir. Además, aún no encuentra información relevante sobre el atributo de caos. Su mejor apuesta es la clase de magia de esta semana. Además de eso, el veneno caliente de Crete se está volviendo inestable. Probablemente tendrá que tener siempre a la criaturita encima. Al menos, el idiota de su compañero de piso no le está causando ningún problema. Eso es un alivio. Aún así, no puede evitar sentir que las cosas mejorarán a partir de ahora. Hoy, la instructora Idea entró al aula con un saludo entusiasta a sus cadetes. Se ve emocionada, así que algo bueno debe haber sucedido. Luego anunció que la clase de hoy sería un poco especial. La clase A tendrá una sesión de entrenamiento de campo. Es su primera clase de campo y se realizará fuera de Citán. Se dirigirán al lugar conocido como Oregón. Hermano, ¿van a ir a Estados Unidos? Bueno, en este mundo, Oregón es la prisión que alberga a los humanos que no regresan a su territorio durante la guerra entre humanos y demonios. En otras palabras, Oregón es un campo de prisioneros de guerra. Para agilizar el viaje, tomarán el tren. Los estudiantes, despistados, se enteraron de que iban a salir de los límites de la escuela y estaban emocionados. Estaban tan concentrados en ir al aire libre, pero si supieran qué clase de órgano es realmente, no estarían sonriendo ni charlando con tanto entusiasmo. Esta es la primera oportunidad de Adele de aventurarse fuera de la escuela, y tuvo mucha suerte. Aparte de entrenamiento, hay más maneras de fortalecerse. Pronto, los protagonistas descubrirán una oportunidad especial en esa prisión. Adele tiene el conocimiento y sabe cómo llegar a ese encuentro antes que nadie. El problema es apoderarse de esa cosa sin levantar sospechas y evitando todas las miradas a su alrededor. Los guardias del órgano tampoco son ninguna broma. Su hilo de pensamiento fue interrumpido por el alegre frente. Debió de parecer un poco rígido. Así que, Adele lo tomó a broma, diciendo que era nerviosismo por su primera clase de campo. Fraña le aseguró que no había necesidad de preocuparse con un líder de equipo tan capaz a su lado. Adele está deseando ver cómo se agota toda esa confianza y energía una vez que lleguen a Oregón. Aún así, la actitud de la chica lo animó un poco. Con un inusual aumento, una oportunidad se vislumbra en el horizonte. Adele está ansiosa por conseguir un potenciador muy necesario, el tren dimensional, y el locutor notificó rápidamente a los pasajeros de su llegada a Oregón. Es hora de desembarcar. La idea del instructor abrió el camino mientras los cadetes observaban un edificio siniestro que rezumaba miseria. Mientras los chicos guardaban un silencio sepulcral, su instructor parecía sentirse como en casa. Camino a la entrada, tuvieron que pasar junto a unas jaulas metálicas que albergaban los huesos de antiguos prisioneros. Como era de esperar, el ambiente era intenso. El cadete, quienes esperaban un lugar tranquilo para entrenar en el campo ahora tiemblan en sus botas para aliviarlos un poco. La instructora Idea explicó que hoy no habrá pruebas de combate. Lo dijo como si algo terrible no fuera obvio. Esa mujer tiene un sentido del humor retorcido. Los guardias de Oregón recibieron a los cadetes satánicos con total indiferencia. Según la estimación de Adele, estos guardias deben ser tan fuertes como los instructores, a juzgar por la presión que ejercen. Una vez realizada la verificación, se les invitó a seguir de cerca. Las paredes de los pasillos estaban decoradas con antorchas. Este campamento parecía medieval. Todos los estereotipos imaginables eran presente. Al adentrarse un poco más en las instalaciones, se oyeron gritos desesperados de humanos pidiendo ayuda y clemencia. Incluso el usualmente optimista frente fue interrumpido mientras continuaban. Continuaron caminando, un hedor extraño llenó el aire. Adele se reía para sus adentros de los cadetes, quienes no sabían lo que estaban a punto de experimentar. Como era de esperar, ese capullo de Samuel no parecía afectado ni remotamente molesto. Es un tipo raro. Al bajar unas escaleras de piedra, los instructores les indicaron que pararan. De repente, el techo se abrió y les dieron la bienvenida al verdadero campo de entrenamiento de hoy. Estaban a punto de ver la verdadera. A estas alturas, ya todos pueden darse cuenta de que este lugar alberga humanos que se atreven a atacar el reino demoníaco. Se les considera criminales brutales con sangre demoníaca en las manos. Algunos de los peores incluso asesinaron a mujeres embarazadas y niños. Todos parecen muy curiosos sobre el tema del entrenamiento de hoy.
La instructora Idea le encargó a uno de los guardias que trajera un sujeto de prueba, con un prisionero desnutrido e indefenso arrodillado ante ella. Idea activó su magia. Los hilos de su poder se extendieron y se envolvieron alrededor del pobre chico. Con una mirada sádica en sus ojos, Idea entró en una bola de pura miseria hecha con magia y le abrió la boca al prisionero. Lo que sucedió a continuación revolvió el estómago del cadete con su brutalidad. Sin embargo, ese no fue el caso de Samuel. Le gustaba esa mierda sangrienta. El prisionero se vio obligado a tragarse la bola de ideas y su cabeza se retorció de inmediato, transformándose en algo inimaginablemente grotesco. Tras unos segundos de agonía insoportable, la cabeza del prisionero explotó en pedazos de... La idea del instructor acaba de demostrar la premisa extremadamente simple de esta prueba de campo. Los cadetes deben matar un humano como le plazca. Cualquier método está permitido. Quienes tienen estómagos más delicados no soportaron ver las consecuencias de la sangrienta demostración de su instructor. Adele, en cambio, no sintió nada en absoluto. Su mente debió de haberse fusionado por completo con la del demonio original que poseía este cuerpo antes que él. Su objetivo no cambiará por mucho que se ensucie las manos. Sobrevivirá hasta el final y arreglará el fin de este mundo miserable, cumpliendo al mismo tiempo el deseo de la Adele original. Prueba a su recién nombrado representante de clase. Idea llamó a Undel para que se encargara de la tarea. Sin decir palabra, se acercó a la celda más cercana y abrió la puerta para elegir. Encadenado contra la pared había otro prisionero de guerra desnutrido. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, el pobre ingenuo miró aterrorizado la daga de Undel. Con un tono inexpresivo, el joven ofreció la cortesía de escuchar las últimas palabras del hombre que quería dejar atrás. Un hombre grita que su único arrepentimiento en la vida es no haber podido matar más bichos demoníacos. Advirtió que la humanidad exterminaría hasta el último demonio existente. Escuchando las divagaciones de un hombre odioso, el loco impulsó el rápido y limpio golpe de espada de Adele, sabiendo que estaba matando. Un trabajo así me resultó extrañamente satisfactorio. Al salir de la celda, el instructor Idea aplaudía por su impecable desempeño. El instructor y el delegado de clase ya habían tenido su turno. Ahora les toca a todos los demás entrar en sus celdas elegidas y dejar que la sangre humana manche el suelo. En cuanto a los semidemonios de la clase, tienen que hacerse a un lado con el instructor por un momento. Adele observó mientras. La Idea los llevó al otro lado de las instalaciones. Nunca lo supo, que había otro mestizo en la clase además de él y Luna. Hablando de Luna, parece que no está hecha para esta brutal prueba. Verán, la idea del instructor preparó algunas prisioneros para los mestizos. En lugar de matar humanos como el resto, deben quitarle la vida a un compañero mitad demonio. De esta manera, demuestran que no son comerciantes de su sangre demoníaca como la escoria de esta alineación. Los demonios traidores que se unieron al bando humano al estallar la guerra. La mayoría de los cadetes mestizos sintieron la sangre hirviendo. Sufrieron y fueron perseguidos por las acciones desleales de muchos. En lugar de usar un arma para una muerte más limpia, los cadetes mestizos usaron sus puños y pies para golpear el aire. Los desertores fueron una auténtica cagada. Adele observaba y escuchaba el sonido de huesos rompiéndose y súplicas indefensas. Al otro lado de la prisión, Samuel lideró la carga invocando a su glotona aparición para devorar a su presa humana. Los sonidos y el hedor a muerte llenaban el aire mientras Luna intentaba ignorar la depravación. Samuel ni siquiera necesitaba matar con tanta brutalidad. Pero él es un completo enfermo. A Adele le preocupa que si el instructor IDS ve el colapso total de Luna por la presión, la pobre chica estará en problemas. En cuanto a Laurel Front, ella preguntó si usar sus habilidades para conseguir la muerte contaría como un pase. La instructora Idea le dio luz verde y eligió una celda para una víctima. Sacó a 2 prisioneros y conjuró a uno de ellos. Transmisión vinculada. Con control total, dictó la orden de matar. Un prisionero títere se volvió hacia su camarada de toda la vida y estranguló a un ser de su propia especie. Una idea del pasado le recordó que debía arreglar lo que aún le faltaba con el tiempo. A la chica no parece gustarle el odio negro latente hacia los humanos, pero es mucho más frágil de lo que Adele creía. Como se enfrentaban a prisioneros encadenados, no tardó mucho en matar a todos. Ahora solo queda una cadete que aún no ha cumplido con su parte, Luna. Con una atención total e indivisa en la pobre joven, debe demostrarle a la idea de que no es una traidora a los de su especie. Si no puede completar este entrenamiento, hay implicaciones más graves en juego debido a su sangre. Lo único que Luna quiere hacer es desaparecer en este momento. Se desplomó en él. Se desplomó y se maldijo por ser tan patética. Luna llegó hasta Saitán para vengar a su madre, quien vivió una vida infernal por culpa de un hombre indigno de ser llamado padre. Pero ni siquiera puede superarlo. Su pasividad, al ver a sus compañeros luchar, 8L, interviene para ofrecer ayuda muy necesaria. Se arremangó y juró que ella aprobaría la prueba con creces. Luna se sintió aprensiva, pero el joven ya había sacado su daga para empezar. Giró la hoja y la colocó en nuestras manos. Puede ser aterrador, pero debes superar el miedo. Con la daga en la mano,
Adele la guió con delicadeza. En ese estado, solo necesitaba avanzar lentamente y apuñalar el corazón. Cerró los ojos e hizo lo que le dijeron. Antes de que Luna se diera cuenta, Adele ya estaba recogiendo la daga de su mano mientras le daba palmaditas en la cabeza por el trabajo bien hecho. Si él no hubiera intervenido, las cosas habrían empeorado. Era obvio que nada bueno pasaría si un semidemonio se negaba a matar a un humano inmundo. Como mínimo, ese. Con esa lógica, Adele insinúa que abandonaría con gusto a otros cadetes con talento insuficiente. Se mantuvo firme y afirmó que haría precisamente eso. Instructori. Idea quedó muy satisfecha con su respuesta. Le gustó la audacia de este representante de clase. Puso la otra mejilla y le dio a Luna el pase. Esta vez, tuvo suerte de que la idea fuera un completo psicópata en lugar de un instructor tradicional. Si Ares hubiera supervisado el examen, su enfoque no habría prosperado. Cuando la idea del instructor desapareció, Adele la felicitó por aprobar. Ten una charla y él. Los nervios finalmente la dominaron y se desmayó. Pensándolo bien, que Luna se desmaye es perfecto para el próximo plan de Adele. Ya era hora de empezar el verdadero juego y descubrir por qué vino. Conoce Oregón como la palma de su mano, y hay tiempo de sobra antes de regresar a Citán. Contra órdenes explícitas de permanecer cerca del resto de la clase, se adentró aún más en la deprimente prisión. Como era de esperar, la seguridad se reforzó a medida que se adentraba. Necesita algo de lubricante, quiero decir un milagro para descender bajo tierra, considerando que vale la pena el viaje. Envolvió todo su cuerpo con pura oscuridad. Con sus mejoras en el control de maná, pudo lograrlo. Con su cuerpo, oculto en la oscuridad, infiltrarse en el pasaje subterráneo de la prisión debería ser poco probable. Moviéndose con el mayor cuidado posible, podía, con una Adele en mano, rodear el punto ciego del guardia que patrullaba. Al acercarse demasiado, tuvo que retroceder y esconderse al sentir hostilidad. El corazón le dio un vuelco. No puede permitirse que lo descubran ahora. Afortunadamente, el guardia solo hizo un escaneo superficial del área. Antes de seguir adelante, ese tipo aterrador debió haber sentido la sutil diferencia en la atmósfera, como se esperaba de un guardia de órgano, después de pasar zonas peligrosas de la prisión. Finalmente, la única celda vacía de todo el primer piso. Si no recuerdas mal, el pasadizo secreto debería estar escondido dentro. Usando la posición, transición de transferencia, trivializó el bloqueo de la celda, en cuanto puso un pie dentro de la jaula de 4 lados. El mecanismo de presión en el suelo se activó. Luchó por mantenerse erguido y evitar que se filtrara cualquier ruido mientras caía en una caída aparentemente interminable. Su mejor opción para aterrizar sano y salvo. Como si usara su conocimiento aproximado de cuán profundos eran los protagonistas en la novela. Después de contar en lanzó su daga, volando hacia abajo, tan pronto como se escuchó un el sonido de su espada haciendo contacto con el suelo, usó Piz. Transición de transferencia a lugares de intercambio. Al hacerlo, desobedeció las leyes de la física y aterrizó sin hacer ni un rasguño ni ruido. La primera parte está terminada. Ahora, debe atravesar el canal subterráneo. En el camino, esperaba encontrarse con una zona de reproducción de venenos tóxicos. Babas negras. Su veneno es altamente letal al contacto. En ese caso, decidió apuntar a sus núcleos desde una distancia segura. Afortunadamente, posee el colmillo de la oscuridad para una lluvia de cuchillas negras de largo alcance. Cada cuchilla de maná oscuro se clavó en los núcleos de limo con precisión perfecta. Los slims negros son problemáticos y letales, pero no son un gran problema cuando explota su poder. Belly permitió realizar una. Después de llegar al borde del canal subterráneo, debe adentrarse más bajo la sustancia negra y picante. Sin dudarlo, saltó a la sustancia turbia, con la esperanza de no quedarse sin aliento a mitad de camino. De repente, oyó una voz amenazante dentro de su cabeza que le decía que no siguiera adelante porque un gran mal se avecinaba. Mel nunca escribió nada sobre esta voz ni esta advertencia en su novela. Que él sepa, se dirige a un lugar donde yace latente un demonio que se reveló hace siglos. El gran mal mencionado podría ser la bestia que ni siquiera el rey demonio pudo controlar y tuvo que sellar. El camino es demasiado profundo para volver atrás ahora. Solo tendrá que ver qué le espera más allá de la luz. Después de lo que parece, como si estuviera eternamente bajo la sustancia negra, nadó frenéticamente hacia la superficie de una cámara oculta. Frente a él estaban los restos de un prisionero encadenado que se pudrió hasta los huesos, escaneando la cosa morbosa. Adele reconoció que la oportunidad probablemente se escondía en el corazón descompuesto de ese esqueleto. Aturdida por el emocionante tesoro que tenía delante. Ante él, Adele hizo un gesto para agarrar el corazón podrido, pero se detuvo en seco. Cuando se acercó lo suficiente, el corazón descompuesto brilló con un color carmesí brillante y vigoroso. La luz, desde ese corazón, aparentemente se devolvió la vida a lo que quedaba del prisionero sellado. Adele no esperaba que ocurriera nada de esta absurdidad. Con la nueva vida fluyendo hacia el esqueleto, sus ojos se iluminaron con un fuego dorado.
Una insignia de crucifijo se manifestó detrás del prisionero demacrado. Tiene un efecto sobrenatural. Ningún parecido con el emblema de la familia incendiaria tatuado en el cuello de Adele. Eso significa que, después de todo, el legendario traidor del reino demoníaco estaba vinculado a su familia. Desafiando toda lógica, el esqueleto habló con voz resonante. Al reconocer a Adele como la hija del incendio provocado, desconcertado y curioso, aguzó el oído para escuchar. Alguien que puede oír los bloques de los esqueletos. La voz está destinada a llevar la misma carga que él en vida. Ese es el destino de la sangre que lleva el caos. Para Adele, deja una advertencia: no se deje devorar por el caos furioso, la fuerza que distorsiona el orden del mundo. Si uno se obsesiona con encontrar su significado, está destinado a perderse al final. Tras emitir la advertencia del chelín óseo, sus restos, la escena se convirtió en polvo cuando el corazón podrido cayó al suelo. Al tomar el órgano Decad, se encendió una vez más. A través de su palma, transmitió un hambre constante. La voluntad que solo busca la devastación y la destrucción totales. Han tocado los restos de los deseos más íntimos de sus antepasados. Mirando su ventana de estado, se ha añadido un nuevo atributo: telequinesis. Estoy ansioso por probarlo un poco. Sacó su daga y la movió mentalmente. Desafortunadamente, todo lo que puede hacer ahora mismo es elevarse en el aire durante unos segundos. No es cuestión de falta de maná, sino de poca competencia. Sin embargo, necesitará entrenar esta nueva habilidad con diligencia. Además de esta técnica posiblemente demasiado poderosa, descubrir una pista sobre la afinidad con el caos más allá de la simple potencia fue inesperado. Esta operación furtiva fue todo un éxito. Como no hay nada más que ganar en este agujero húmedo y de mierda, más le vale a Adele regresar con el resto de la clase antes de que alguien note su ausencia. Al llegar, la primera que lo vio fue una mujer de pelo castaño, y parecía sospechosa. Con la excusa más simple, afirmó que solo estaba paseando por la zona. Bueno, Oregón no es precisamente un lugar para pasear. Para borrar sus huellas, insistió en que ver humanos enjaulados le resulta curiosamente placentero. Desestimando las divagaciones irritables de Franz, buscó a Luna. Afortunadamente, parecía mucho mejor que la última vez que la vio. Bromeó diciendo que durmió tan profundamente que alguien podría habérsela llevado sin que nadie se diera cuenta. Ignorando la broma, Luna agradeció a Adele por ayudarla con la prueba de campo. Sin duda, habría reprobado de no ser por él. Eso significa que la chica está en deuda con él ahora. Sin duda, él pagará esa deuda en el futuro. Finalmente, la instructora Idea llamó a sus cadetes para que se reunieran. Afortunadamente, no hubo abandonos en el ejercicio de campo de hoy. Ella también. Observen el cambio que experimentaron muchos cadetes después de su experiencia. Aún necesitan perfeccionarse, pero hoy hubo una gran mejora. Fue una estancia corta que se sintió larga. Ahora es hora de dejar este lugar olvidado por Dios y regresar con Saitán. Otra semana transcurrió tranquilamente desde que regresaron de ese viaje inolvidable. En realidad, no hubo muchos cambios. Adele notó que los semidemonios habían superado algunos de sus miedos tras la experiencia de matar su propia especie. Mientras tanto, cada segundo del tiempo libre de Adele ha sido dedicado a entrenar su telequinesis, mientras los profesores siguen insinuando el próximo examen parcial. En la novela, los estudiantes de primer año de Citan lanzaron una invasión total a la escuela imperial cerca de los exámenes parciales. El evento no es broma. Adele se dio cuenta de que no todos en esta clase regresarían sanos y salvos. Sí, el One Piece es real. Hoy, Luna no dejaba de mirarlo de reojo, y se dio la vuelta cuando él le devolvió la mirada. Por su expresión, parecía preocupada por algo. Entonces decidió acercarse a ella con una sonrisa. Compruebe qué estaba pasando. Ella no era responsable. Por lo que le dio un pequeño sobresalto. Cuando se le preguntó si algo estaba pasando, ella descartó la pregunta con un gesto frenético. Parecía que no compartiría sus pensamientos tan fácilmente. Así que Adele invitó a la joven a almorzar con él más tarde. Durante la invitación pareció animarla mucho. Con eso dijo que se encontrarían frente al comedor al mediodía. Luna es emocionalmente inestable, pero es muy fácil de leer. Ya no parece asustarse tanto por todo, y parece confiar en un del después de Oregón. Unas horas más tarde, la hora del almuerzo casi había terminado. Luna seguía sin aparecer, lo que preocupaba a Adele. No quería entrar a comer solo, ya que normalmente ni siquiera almorzaba. Era inevitable, así que, de todos modos, sería mejor dedicar su tiempo a entrenar. Cuando estaba a punto de regresar a su dormitorio, Adele vio a Lady Irena y a Diana, la hija del rey demonio, acercándose. Al ver al que quizás fuera el dúo más peligroso de Saitán, la fibra de Adele le gritó que corriera y no se involucrara. Así que, frenéticamente, usó la transferencia de posición para ocultarlo. Aún así, Lady Irena percibió un leve rastro de su presencia. Afortunadamente, no investigó más a fondo los alrededores, ya que él simplemente estaba escondido tras un arbusto. Considerando lo que experimentó en Oregón, ahora, como descendiente de la familia pirómana,
ha estado un poco más preocupado por salir de allí. Su familia no solo jugó un papel crucial en la derrota del demonio en el reino, pero más importante aún, fueron directamente responsables de la brutal muerte del rey demonio. Para colmo, los Arsène incluso sumaron a la reina a su cuenta de muertes. Mientras las damas intentaban comprender la presencia, ambas sintieron una muerte. Se escabulló sigilosamente. Fue un encuentro cercano. Realmente necesita ser precavido en el campus. Sus travesuras lo llevaron a un lugar oculto detrás del comedor. El amplio espacio y la tranquilidad son mucho mejores para entrenar que su habitación sofocante. Quizás encontró un buen lugar por casualidad. Desafortunadamente, la pieza en silencio no duró mucho, pues un grito de miedo resonó cerca. Adele reconoció el terror. Voz teificada e inmediatamente corrió en su dirección. Sus sospechas resultaron ser ciertas. Luna estaba siendo acosada en un callejón, y ver cómo atacaban a la joven hizo que Adele sintiera un calor terrible. Se giró hacia él con un destello. Con esperanza, tranquilizándose, Adele examinó la sustancia viscosa, y lo reconoce de su clase. Puede comprender bastante bien lo que está pasando, con una ira apenas disimulada en su con voz, pidió a los matones que regresaran al aula. Deben estar atacando en grupo a Luna cuando todos aquí también son mitad demonios. El matón, el líder, presionó a Adele. Al principio, estos mestizos nunca reconocieron la autoridad de Adele como representante de la clase. Estos matones no tienen ningún juego. Creyendo que Adele no podría con un 3 contra 1, estaban. Rápidamente se demostró que estaba equivocado. Con puro maná imbuido de instinto asesino, Adele agarró a uno de los matones y lo estranguló sin mover un dedo. Los otros dos quedaron desconcertados, sintiendo la desconcertante hostilidad del representante de la clase. Estos tontos sabían el descaro de enfrentarse a él cuando ni siquiera podían moverse tras sentir un leve instinto asesino. Dejó que el tonto cayera al suelo, mirando al patético gusano. Para sorpresa de Adele, parece que subestimó a uno de los matones que estaban al margen. El chico con la araña en la mejilla no le tenía miedo. De hecho, este tipo analiza con calma sus movimientos. Tras dar un ejemplo, les imploró a los matones que dejaran de avergonzarse y corrieran. Los oyó ladrar aún más. Adele le dio una última advertencia, una oportunidad para callarse la boca. Todavía es hora de comer, y preferiría no ver sus intestinos antes de comer. Cojeando, los tres chiflados se retiraron con la cola. Se metía entre sus piernas. ¿El niño? Pero el tatuaje de la araña seguía tranquilo y sereno mientras miraba a Undel con aprensión. ¡Qué serenidad! Es inusual para un cadete. Además de Luna, podría haber otra joya en bruto en la clase A. Una vez que los matones se fueron, Luna corrió hacia su salvador con sincera gratitud por la ayuda. Como se demoraron demasiado, su almuerzo tendrá que esperar para otro momento. La clase comenzará pronto, así que será mejor que regresen pronto. Escuchó que por fin están aprendiendo magia de verdad. Hoy, así que no quiere llegar tarde. Día a día, Luna se siente cada vez más cerca de su noche de ojos de zorro. Unos minutos después, el instructor Robal Bolt entró al aula y, emocionado, anunció que por fin estaban aprendiendo magia para situaciones reales. Hoy nos centraremos en la invisibilidad y el silencio. Dos técnicas que no deberían caer en manos de los purves. Casualmente, estas dos también son las habilidades originales de Adele. El propósito de aprender estos dos textos es simple. ¿Cómo te enfrentas a alguien más fuerte que tú en el campo de batalla? A veces, la única solución es el asesinato. Para algunos, estos métodos turbios no son una opción, sino una necesidad. Ahora, ningún cadete de la clase A puede derrotar a un héroe humano en una pelea frontal. Para empezar, Robolt demostró su magia de invisibilidad. Explicó detalladamente cómo calentar lentamente su tatuaje demoníaco, mientras circulan y liberan maná gradualmente. Incluso con un nivel bajo de pureza de maná, se debe intentar extender la cobertura fina y uniformemente por todo el cuerpo. De no hacerlo, se producirá un fracaso. Mientras ejecutaba sin parar cada paso del proceso, el instructor aparentemente desapareció sin dejar rastro. Eso debió haber sido. ¿Y por qué nadie se dio cuenta cuando Robalt entró durante su pelea con Samuel? Reapareciendo en el mismo lugar donde desapareció, el instructor les encargó a los cadetes que envolvieran sus cuerpos con maná. Primero debían cerrar él y dedicar todo su enfoque al difícil y preciso manejo del maná. Este paso llevará tiempo, así que se requiere paciencia. Incluso si lo logra accidentalmente en varios intentos, el lanzador debería poder ver su propio cuerpo. Todos los cadetes se esforzaron al máximo para dedicar toda su capacidad intelectual y control de maná a la tarea en cuestión. Robalt calculó que probablemente les tomaría más de un día a estos mocosos lograr algo parecido al éxito. Uno de los más destacados fue Laurel Fraun. Tiene una gran manopol y buen control, como se espera de una niña de los 7 pecados capitales. Aún más impresionante es la niña conocida por su descaro. Samuel exhibe un control asombroso. Su cuerpo ya se ve débil. Debe tener un talento natural para la técnica. Para los cadetes normales, una semana de práctica es el umbral para familiarizarse con la invisibilidad. Complejidades. Fran y Samuel ya están en un nivel prodigioso.
Mientras él estaba ocupado elogiando a los niños ricos, Robalt se dio cuenta que uno de los cadetes más destacados había desaparecido de su clase. El chico con el atributo de caos del que Aries le advirtió. Cuando miró el asiento de Adele Pixie, la figura del chico ya había desaparecido por completo. Recordó que el chico estaba sentado en ese asiento cuando comenzó la clase. Mientras el instructor sufría una crisis mental, Bell mantuvo su hechizo de invisibilidad sin mucho esfuerzo. Gracias a su B, tiene un talento latente. La magia de invisibilidad fue demasiado fácil de dominar. De hecho, tratando de encontrar formas de incorporar su atributo de caos, su habilidad y las habilidades de asesinato que mostraron hoy no bastarán contra los verdaderamente fuertes. Necesita una forma más potente de matar. De regreso a su dormitorio, el instructor Robalt detuvo a Adele en el pasillo. El instructor solo quería saber si había practicado magia antes de ser admitido en Citán. Al no ver ningún inconveniente, admitió que es un practicante de magia por primera vez, pero siempre ha podido usar sus talentos inherentes, ya que tiene un talento generacional en sus manos. El instructor Robalt invitaba a Adele a visitar su laboratorio de vez en cuando. Bro es el Lebrón de la invisibilidad. Elogió al joven por su excepcional potencial para la magia y las posibilidades sin explotar de su raro atributo de caos. Rebosa de valor para la investigación. Adele podría tener un talento supremo, un asesinato, pero no estaría de más explorar otras vías. Como tiene algo planeado hoy, prometió pasar por el laboratorio de Robol pronto. Le ayudaría bastante en su vida universitaria si seguía fingiendo ser un genio de la magia. Sentado en su puerta, Undel necesitaba resolver algo antes de que comenzaran los exámenes parciales. Para ello, necesitaba una técnica que fuera más allá de la mera invisibilidad. Dado que Samuel no está, es el momento perfecto para practicar. Si los hechos coinciden con su novela, debe haber un espía humano escondido en el reino de los demonios. No puede arriesgarse a que lo descubra. Adele necesita irse a la mierda. Encuentra y mata a ese cabrón. Pase lo que pase, un espía de alto nivel será increíblemente difícil de controlar, así que dominar su as bajo la manga es clave. Invisibilidad simple. Tiene la intención de existir pero no existir al mismo tiempo. Con la perfecta integración de sus atributos compatibles y su firme dominio de la magia de invisibilidad original, lo logró en tan solo unos pocos intentos. Funcionó. De hecho, funcionó tan bien que ya ni siquiera podía verse a sí mismo. La presencia y la existencia se desvanecieron. Adele sintió una sombría premonición. Puede que se haya excedido con la parte de la inexistencia de la técnica, y ahora le cuesta respirar. Su cuerpo se siente extraño, y sus instintos le dicen que disipe la peligrosa magia. Cuando intentó dispersar el maná, descubrió que no podía forzar la desactivación. Necesitaba hacerlo ahora mismo, o desaparecería de la existencia para siempre. Concentrándose por completo en controlar su maná, logró disipar la invisibilidad modificada tras mucho esfuerzo. En ese estado, su S. ¿Será que perdió la audición? Después de que se dijeran cosas, se instaló en el dormitorio y recuperó la audición. Adelchost continúa entrenando su nueva tecnología en las afueras de Saitán. Esta vez tenía un mejor control de la invisibilidad absoluta. Afortunadamente, el rebote no le hizo perder la audición esta vez. En cambio, le hizo perder la vista. Ahora está seguro de que usar la invisibilidad absoluta implica perder uno o dos sentidos. Ha sido repetidamente. Hace una semana que está probando y ajustando su hechizo. Había experimentado la pérdida de la audición, el gusto, el tacto y, ahora, la visión. Afortunadamente, el inconveniente solo dura unas 2 horas cada vez. La espalda. Lo malo es que no puede identificar ni predecir con antelación qué sentidos perderá. En su estado actual, la técnica solo puede usarse con seguridad durante unos 3 segundos. En otras palabras, es prácticamente inútil. Una técnica de alto riesgo y poca recompensa no sirve de nada. Quizás podría descifrar la técnica si puede garantizar una muerte. Además de practicar la invisibilidad absoluta, también intentó combinar su atributo de caos con otros rasgos, sin éxito. La forma más directa de hacerse más fuerte ahora mismo es mediante la esgrima y el entrenamiento. Visión. Se quedó atrapado en el bosque durante 2 horas sin vista. Como tenía la costumbre de venir temprano por la mañana, no debería llegar tarde a clase. Hoy, clase A, está bajo el cuidado del estricto instructor Aries. Tras recuperarse, su visión, Adele se vio obligada a caer en correr como si le fuera la vida en ello. Han pasado semanas, y en esta clase solo han hecho cardio en lugar de aprender a usar la espada. Tras una agotadora sesión de entrenamiento de resistencia, Aries ordenó a los cadetes que se reunieran. Como representante de la clase, Adele se había adaptado al rol de transmitir las órdenes de los instructores a sus compañeros. Por supuesto, esto siempre le da la lata al musculoso. Todavía le molesta que Adele haya sido nombrada para un puesto tan crucial, después de haber limpiado su buena garganta. Eris anunció que comenzarían a reducir el tiempo de entrenamiento físico para incorporar lecciones de esgrima. Adele no fue la única cadete contenta al saber que se reduciría la carrera. La lección de esgrima comenzará con una demostración. Al desenvainar su espada, el instructor Aries le indicó al representante de la clase que avanzara.
Adele no tuvo más remedio que, para capitular. Aries le preguntó con rudeza si ya había logrado canalizar a Mona en su espada. Contestó con sinceridad que podía hacer precisamente eso. Aries, con severidad, le pidió que usara su manás con todas sus fuerzas e intentara lanzar un ataque. Como desventaja, el instructor no usaría maná, solo fuerza pura. Conociendo a este bastardo vengativo, debía estar intentando crear una escena que humillara a Adele. Antes de pasar a la ofensiva, confirmó que Ares solo usaría su espada. Con esa estipulación establecida, Adele desenvainó su fiel daga. Quizás se le permitirá usar maná, pero usar sus rasgos innatos podría ser excesivo. Por ahora, pero en el reino demoníaco, las habilidades con la espada se juzgan principalmente por la cantidad de maná que uno puede canalizar a través de su arma. Los rangos humanos no significan mucho en este mundo. En primer lugar, en ese lugar, canalizar maná hacia un arma no es tarea fácil. Adele se dio cuenta de que el instructor subestimaba sus capacidades y que hirió un poco su orgullo. Si es así, solo necesita superar las expectativas. Avanzando como una flecha perdida, apuntó al objetivo a través de la arteria carótida derecha. Por supuesto, abrir el ataque es más fácil de decir que de hacer. Cambiando de ángulo, Aries se apartó fácilmente. Entonces, Adele inicia la segunda parte del ataque mientras gira el mango de la espada. Regresó en círculo, con un rápido ataque de seguimiento, confiado en que podría asestar un golpe crítico. Mary lo fulminó con la mirada e insultó su técnica inacabada. El instructor flexionó sus musculosos y detuvo la daga sin levantar la guardia. Entonces, un brutal contraataque a su columna vertebral derribó a Undel al suelo. Sus compañeros cadetes caminaron, mientras Ares usaba fuerza excesiva en una simple demostración. Tierra de Adele. Abrió un gran cráter en el campo de entrenamiento. Tosió y resopló en busca de aire. Sus pulmones se desinflaron por el despiadado contraataque. Sin detenerse, Aries alzó su espada, aparentemente apuntando al cuello del cadete. A juzgar por la intención asesina que emanaba, Adele sintió que la muerte se acercaba. Desde la multitud, Luna, preocupada, gritó su nombre, con una mano levantando la pesada espada sobre su cabeza. Aries, abatido con la fuerza destinada a causar devastación. Una vez más. Además, el impacto destruyó el suelo del campo de entrenamiento. Hasta Samuel se dio cuenta de que esto era demasiado violento para una lección de esgrima. Si ese chico depravado se sentía así, estaba haciendo algo muy malo. Por suerte, Adele tenía suficiente protección para imbuir su cuerpo de maná y rodar para alejarse del impacto. Gracias a la telequinesis, logró apartar la espada justo en el momento justo para sobrevivir a tal salvajismo. Si hubiera llegado un poco tarde, o un poco antes, lo habrían cortado por la mitad. Aries sintió la perturbación en su espada. El del se levantó y confrontó al corpulento bastardo por intentar matar a un cadete sin motivo alguno. Aries sacó la baraja, se alojó en su pecho como si nada, y con calma refutó las acusaciones. Lanzó un del blade en el suelo y le ordenó que volviera a la fila y se callara. Después, el instructor cabrón le preguntó al representante de la clase cómo se sentía pelear con alguien de su nivel en combate directo. Adele no se anduvo con rodeos y afirmó que lo sucedido era una táctica de los débiles. Al profundizar en su respuesta, se le permitía usar maná, pero el enemigo se impuso limitaciones. Lo que dedujo fue que Ares debía estar intentando mostrarle a la clase la única manera en que los débiles podían derrotar a alguien más fuerte. Uno debe estar dispuesto a sacrificarse para infligir daño al enemigo. Según su opinión, Ares podría haber esquivado fácilmente su siguiente golpe final, pero el bruto detuvo la espada intencionalmente como si hubiera planeado hacerlo desde el principio. Para sorpresa de todos, Ari le dio crédito a Adele por dar la respuesta correcta. Quiere convencer a estos cadetes de que el reino humano está lleno, con individuos terriblemente poderosos. Es casi imposible derrotar a estos luchadores sin realizar jugadas arriesgadas. Los demonios tienen que recurren a tentar a estas potencias a la complacencia. Cuando la situación lo requiere, deben exponer con valentía sus debilidades para tener la oportunidad de un ataque sorpresa. Lo que enseña no es el noble arte de la esgrima. En el mundo real y en las guerras reales, tales cosas no existen. Aries nunca enseñará a sus cadetes una esgrima impecable, solo la que triunfará. En realidad, no se limitarán a las espadas. De ahora en adelante, esta es una clase de armas. Básicamente les está diciendo que la muerte no importa mientras consigan la victoria. Aries no está robando esta idea para los próximos exámenes parciales. A estas alturas, los instructores de la Escuela Imperial Humana deben estar preparándose en alerta máxima. La guerra humana. Un espía mundial ya debe haber filtrado la situación actual en Citán. En la novela, los cadetes de Citán caerán como moscas, mientras que los estudiantes de la Escuela Imperial saldrán ilesos. Es probable que Adele es esa espía. Para limpiar su nombre, primero debe erradicar a la rata. Tras una llamativa demostración, en estructura, Aries despidió a sus cadetes. El otro regresó al aula de manera ordenada,
Adele se quedó en su lugar. Ares lo miró con fastidio y le preguntó si pensaba rebelarse por lo sucedido antes. Por supuesto, negó con una sonrisa un sentimiento tan ridículo. Pero en cuanto el instructor le dio la espalda, la hostilidad velada de Adele ardió. No podía confiar en el tipo que sospechaba que era un espía. También aborrece el lado asesino y despiadado que ha mostrado desde el primer día. Adele no pudo evitarlo. Está completamente integrado en ese aspecto. Además, un instinto asesino es imperativo para obtener la autoridad y el estatus suficientes para suprimir la fuerza. De los 7 pecados capitales, por supuesto, es. Si Ares sigue cruzando la línea como en ese campo de entrenamiento, Adele hará todo lo posible para que ese musculoso sufra las consecuencias. Mientras él estaba planeando vengarse de uno de los instructores, Luna se acercó a él y sintió que algo de su aura asesina se escapaba. Se disculpó por asustarla de nuevo. Esta vez no fue su intención. Solo vino a compensar la última vez que debían almorzar. Quizás hoy sería el día. Adele aceptó de inmediato, y su rostro se iluminó de emoción. Dentro del comedor, pidieron unas comidas suntuosas, dignas de la aristocracia. Hacía mucho tiempo que no comía algo así. Lujoso. Bueno, hacía tiempo que no almorzaba. Había tantos platos deliciosos repartidos por la mesa. A Luna le preocupaba que dejar sobras pudiera acarrearles un castigo del dios demonio de la glotonería. Justo cuando estaban a punto de empezar a comer, entró el escuadrón de matones al que Adele abofeteó. Se fijaron en Adele y Luna. Antes de que pudieran pensar en molestar a la delegada de la clase presente, Adele los saludó con una sonrisa, y los 3 chiflados decidieron a. Spider-Boy sigue fascinado por Adele. Adele encontró este buen momento para preguntarle a Luna qué pasó realmente con esos 3. Confesó que la otra la estaba acosando. Medio demonios. No sabe por qué. Simplemente empezaron a molestarla en algún momento. Se culpa por ser débil y carecer de habilidades físicas especiales. Quizás no ve lo valioso que es su poder curativo. Luna añadió que los 3 nunca la agredieron físicamente. En cambio, solo la insultan al pasar y le quitan sus monedas de plata de vez en cuando. Al enterarse de que estaba pasando por una situación tan desagradable, Adele le aconsejó a Luna que siempre estuviera cerca de él. Solo tiene que demostrar que no es una traidora a los demonios. Pero esa es una razón más para seguir juntos. Como él tenía intención de investigar, Adele le preguntó a Luna qué sabía del chico con el tatuaje de la araña. Tal vez sea de Hunter x Hunter. Por lo que Luna sabe, el chico se llama Kyle. ¿Lo oyeron? El nombre memoria de Rid Adele, recordándole a alguien llamado Kyle mencionado en la novela. Haciendo más preguntas, descubrimos que Kyle es un demonio puro, pero anda con la gente de los medio demonios. A Luna le da mucho miedo. La mira como si fuera un bicho asqueroso, ¿verdad? Básicamente como veían a los humanos en Oregón. Sí, Kyle acaba de entrar en la cima de la lista de sospechosos de espionaje de Adele. Brevemente, consideró pedir el documento de información para confirmarlo, pero podría ser un desperdicio de dinero que no tiene. Para evitar más dolores de cabeza, sería mejor consultarlo directamente. Al fin y al cabo, tiene mucha información relevante sobre este espía. Así que, Adelga, se levantó de su asiento y se acercó a la mesa de los 3 chiflados con un saludo cortés. Inmediatamente, reaccionaron con una mezcla de miedo y hostilidad, mientras Kyle permaneció indiferente. De pasada, Adele mencionó que había oído hablar de una chica de primer año de las escuelas imperiales. Kyle permaneció sentado, concentrado en la comida que tenía delante. Mel añadió que la niña es mitad demonio y que solo le queda un pariente, un hermano mayor. En ese momento, podía sentir a Kyle ardiendo en su asiento para provocar una reacción. Del presunto espía con un tono siniestro, Undel nombró a la chica, Rey. En ese momento, Kyle debe haberse dado cuenta de que su tapadera había sido descubierta y que Adele era un problema mucho mayor de lo que esperaba. He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor suscríbete a mí.